Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que me veáis, que me escuchéis. Estamos aquí abriendo la cuenta para nuestra cita semanal en Rincón Mágico. Hoy contra viento y marea porque la tecnología hoy está un poco caprichosa. Y bueno, hace un ratito, hola Carol, hace un ratito que estoy aquí peleando. Al final aquí está cuenta abierta, pero ahora os contaré todo lo que me ha sucedido. A ver. Hola, Hola, ¿cómo Carol. estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Aquí medio como desubicada hoy. Estoy como, Sí. mm, Bueno, sí. De hecho, yo casi me estoy. coge la tarde. O sea, está aquí yo leyendo y es como que, amparo, amparo. Bueno, pues Amparo ha estado peleando con la tecnología desde Ay, no hace jodas. como 3 cuartos de hora. Sí. No jodas. ¿Y qué te pasó? Pues no sé, de repente la sesión de Instagram se cerró en el móvil y no Ah, me dejaba abrirla. No me dejaba abrirla. Deli, Deli. Y era como que le volví a meter los datos, me decía que la contraseña no era válida, así que desde el móvil no podía hacer nada, me he ido al ordenador, quería restablecer mi contraseña desde el ordenador, pero claro, me pedía la contraseña antigua. Y claro, la contraseña antigua, pues yo le metía una y me decía que no era Que no, esa. que Me dio un paila. documentillo donde tengo mis contraseñas y por lo visto pues tampoco era la que yo tenía ahí. Bueno, total, que he estado ahí peleando para acá, para allá. Al final he hecho vamos, las 1000 brujerías que sabía y al final aquí dentro estoy. Lo has Pero bueno, logrado. Eso es lo sí, importante, sí, lo has logrado. sí, Espero que no sí. se cierre ahorita, que estemos cuando estemos leyendo. No, ¿sabes qué pasa? Que una vez ya lo he conseguido, de repente me vuelve a decir, la sesión se ha cerrado. Pero sabes que me ha pasado a mí hoy también como que las cosas de que están relacionadas a Meta no funcionan. WhatsApp no me funcionaba, un ratico no me dejó funcionar Instagram. Entonces creo que el día está como raro, no sé. O sea, acá también ha pasado, quiero decirte, o por lo menos a mí me ha pasado Ya, pues hoy. entonces igual deben ser cambios internos suyos, pero bueno, no pasa Ay, nada. pero estamos en Rincón Mágico, como para Por desestresar, supuesto. Y para hoy, bueno, desestresarte. sí que me había puesto enfrente un poco el resumen que teníamos de la semana pasada, un poco con los highlights de esos momentos. Y me sacaba Ujú. una sonrisa, ¿no? Leerlo. Porque claro, es que hay esos momentos tan diferentes, esos cambios de ritmo. Y también quiero compartir que esta semana me comentó, ¿no? Me comentó un conocido, oye, os vi el otro día en el directo y bueno, os lo pasabais pipa, os ¿Ah, reíais, sí? sí, sí. Y digo, bueno, pillaste un momento puntual, una sesión, digo, no todas son así, pero es que No. pillaste momentos pues muy graciosos. Y al igual Ajá. que hay momentos que son duros, porque son duros, Ujú. también hay momentos que por la manera de narrarlos, pues la verdad es que nos hacen pasar un ratito muy agradable. Y sí, sí, eso Sí, me comentaron. y que a veces, y que bueno, o sea, primero que bueno que nos hayan comentado, o sea, me siento como bien, que estamos llegando a otras instancias, eso está bonito. Pero Ajá, por otro lado, bueno, también me gusta que como que sea como esa alegría en el ejercicio de leer, y lo otro es que esta historia tiene unas cosas tan duras que justamente es la dureza que tiene que lo hace como, para mí, ¿no? Para mí, vos sabes que yo me río por muchas cosas, entre ellas lo absurdo. Como cuando algo llega a ser tan drástico, tan fuerte, que se vuelve tan absurdo para mí, es como que se vuelve gracioso. Y así es. creo que aquí hay muchos momentos en que es tan crudo, que es como tan crudo, tan amarillista, que lo único que me queda es reírme de eso. Entonces, ya, bacano que lo haya visto desde ese lado, pero creo que también hay que reconocer que no todo es gracioso, o sea, que uno se ríe también de lo absurdo y lo patético que a veces puede sonar lo que uno está leyendo, ¿no? Así Decir es. eso. Yo me ¿Y quedé con una cosa de la semana pasada, qué es? eso de la disputa de estas dos mujeres, ¿no? Y, y como esa disputa por el amor de un alguien, y ese alguien ya tiene definido con quién quiere estar. Y de todas maneras, como mujer sigues ahí insistiendo, ¿no? Por alcanzar a eso, pero ese hombre ya tiene un amor, ¿no? Que finalmente, o sea, haces todas las
trapecías, todo para destruir ese amor y no funciona hasta que la muerte, ¿no? Hasta que la muerte hace que suceda, que el cambio, y es como que al final esa mujer, la que tenía de primero ese amor, que ya ahora no está enamorada de eso, sino que se enamoró del hermano, del recién llegado, y entonces ya es como que ahí te queda esta otra mujer, es como si la otra persona fuera un objeto, y me quedé pensando en eso porque creo que es algo que sucede hoy en día, ¿no? Y es también desde este lado, desde cosificarnos a nosotras mismas, ¿no? De, pues que ya que se meta con esa como si fuera cualquier cosa. Y, y me quedé con esa imagen, no sé por qué, del recién llegado así, y ese man es el que se las lleva todas, el Johnny Bravo, me lo imaginé tal cual Johnny Bravo y tal. Sí, Y que finalmente, que esa cadena de cosas, que la llegada del man es como típico cuando el europeo ojiazul mono llega a las áreas latinas, pues llama mucho la atención. Es como cuando un latino viene para acá donde todos son tan iguales, cuando llega el latino, pues es como exótico, ¿no? Entonces llama más la atención. Eh, pero todo eso se calma en el momento en que ya vives acá, es como que ya se te asumen. integra. Ujú. Exacto, ya estás integrado, pero en este caso la historia, que es un ejemplo muy particular, es una imagen, pero eso que ahí se ve en el amor de esas dos personas pasa en el mundo y me pareció como me dejó pensando, ¿sabes? Me quedó ahí Sí. camellando. A mí Ujú. de esta historia, ¿no? Entre esa disputa entre las dos niñas, ¿no? Pues por el amor de una persona y ver que una hace las mil perrerías, además se lo dice abiertamente, que va a hacer, si es preciso, pues te mato para que no para que no te cases con fulanito, así tan abiertamente. Y, y contra esto no se puede, contra esto no se puede. Y cuando viene el macho men, ¿no? Cuando viene el macho men, de repente hace ¡dish! Y todo per el aire, ¿no? Y entonces todos los esfuerzos que ha hecho la otra para no conseguir nada, y de repente llega aquí mil hombres y hace ¡pam! Y sí, De y una. así. Y en un tris, de repente se lleva a la hermana, y ahora veremos esto Y cómo ahora, influye y en yo la estoy familia. curiosa de qué va a pasar, porque si ya es como que ya tómalo, es la pregunta que yo me hago es si el hombre también asume que entonces tiene que quedarse con ella aunque no la quiera. Y si no la quiere, entonces, ¿por qué se quedan? Es como una, ¿sabes? Estoy Sí, curiosa por sí. lo que va a venir, porque aquí acabaron de soltar a uno para que se encontrara con otro, pero él no quiere a esa otra, él quiere a la nena que quería y ya está. Ya. Y no sé, raro, raro. Pero Bueno, bueno, pero ya sabes que aquí cualquier cosa puede suceder. También, mientras sí. tanto, vamos a ver también nuestro bien amado José Arcadio Buendía, si sigue amarrado al castaño, porque de verdad es tal ternura la que despierta en mí, pobrecito, que es que Yo me lo imagino cada vez ahí, pasan las nubes, pasan el calendario, los meses y él sigue ahí. con su techito. Pobre. Pero bueno, vamos a ver qué depara hoy Muy bien, muy bien. el día. ¿Te apetece empezar, Carol? Sí, nosotros quedamos en la familia y le queda Amaranta, ¿no? Exacto, ahí es. No sé, espérate. A ver si hoy estoy bien de lectura, porque Buenas tengo los ojos tardes, cruzados. Ecletube. Ecletuve, no lo conozco, pero hola, bienvenido. Ojalá tenga el libro y entre para que hable con nosotras un ratico. Bueno, Efectivamente. el padre Nicanor reveló en el sermón del domingo que José Arcadio y Rebeca no eran hermanos. Úrsula no perdonó nunca lo que consideró como una inconcebible falta de respeto y cuando regresaron de la iglesia prohibió a los recién casados que volvieran a pisar la casa. Ella era como si hubieran muerto. O sea, se casaron los hermanos, que no eran Ujú. hermanos. Así que alquilaron una casita frente al cementerio y se instalaron en ella sin más muebles que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la lengua, pero eso no impidió una luna de miel escandalosa. Por ejemplo, esas cosas me parecen tan graciosas. Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta que 8 veces... Es que perdón, me tengo que reír. Amparito, ¿me escuchas? Amparito, ¿me escuchas bien? De vez en cuando te pierdo. Es Sí, que sí, te pero de quedas vez ahí en cuando te navegando. pierdo.
muy bien. Sí, Bueno, sí. ¿Ahora me escuchas? sí, muy bien. Se le adormeció la lengua, pero eso no impidió que pasara una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con sus gritos que despertaban a todo el barrio hasta 8 veces en la noche y hasta 3 veces en la siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. Aureliano fue el único que se preocupó por ellos. Les compró algunos muebles y les proporcionó dinero hasta que José Arcadio recuperó el sentido de la realidad y empezó a trabajar las tierras de nadie, que colindaban con el patio de la casa. Amaranta, en cambio, no logró superar jamás su rencor contra Rebeca, aunque la vida le ofreció una satisfacción con que no había soñado, por iniciativa de Úrsula, que no sabía cómo reparar la vergüenza. Pietro Quespi siguió almorzando las martes en la casa, sobrepuesto al fracaso con una serena dignidad. Conservó la cinta negra en el sombrero como una muestra de aprecio por la familia y se complacía en demostrar su afecto a Úrsula, llevándole regalos exóticos, sardinas portuguesas, mermelada de rosas turcas y en cierta ocasión un primoroso mantón de Manila. Amaranta lo atendía con una cariñosa diligencia. Adivinaba sus gustos, le arrancaba los hilos descosidos en los puños de la camisa y bordó una docena de pañuelos con sus iniciales para el día de su cumpleaños. Los martes, después del almuerzo, mientras ella bordaba en el corredor, él le hacía una alegre compañía. Para Pietro Crespi, aquella mujer que siempre consideró y trató como a una niña, fue una revelación. Aunque su tipo carecía de gracia, tenía una rara sensibilidad para apreciar las cosas del mundo y una ternura secreta. Un martes, cuando nadie dudaba de que tarde o temprano tenía que ocurrir, Pietro Crespi le pidió que se casara con él. Ella no interrumpió su labor. Esperó a que pasara el caliente rubor de sus orejas e imprimió a su voz un sereno énfasis de madurez. Por supuesto, Crespi dijo, pero cuando uno se conozca mejor, nunca es bueno precipitar las cosas. Manda Úrsula, huevos. o sea, ya es como que ya me jodas. O sea, ahora se O me sea, pone ya en se plan casan las bien. niñas a los 15 años, pero cuando nos conozcamos, No, pero además es que mataba, estaba dispuesta a matar por tenerlo y ahora no, no, cuando uno se conozca no mejor. joda. Se Sí, nos no puso joda. digna la chamala, la Sí, chamala. claro. Esa es la dignidad que hablábamos en el libro anterior, esa dignidad de hacerse el digno y ya, baila. Bueno, no sé. Nos criticarán por hacer este comentario. Úrsula se ofuscó. A pesar del aprecio que le tenía a Pietri Crespi, no lograba establecer si su decisión era buena o mala desde el punto de vista moral, después del prolongado y ruidoso noviazgo con Rebeca. Pero terminó por aceptarlo como un hecho sin calificación, porque nadie compartió sus dudas, porque nadie compartió sus dudas. Aureliano, que era el hombre de la casa, la confundió más con su enigmática y terminante opinión. Estas no son horas de andar pensando en matrimonio. Aquella opinión que Úrsula solo comprendió algunos meses después era la única sincera que podía expresar Aureliano en ese momento, no solo con respecto al matrimonio, sino a cualquier asunto que no fuera la guerra. Él mismo, frente al pelotón de fusilamiento, man, siempre me toca leer esa frase a mí. Él mismo, el frente al pelotón de fusilamiento, no había de entender muy bien cómo se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que lo llevaron hasta ese punto. La muerte de Remedios no le produjo la conmoción que temía. Fue más bien un sordo sentimiento de rabia que paulatinamente se disolvió en una frustración solitaria y pasiva, semejante a la que experimentó en los tiempos en que estaba resignado a vivir sin mujer. Volvió a hundirse en el trabajo, pero conservó la costumbre de jugar dominó con su suegro. En esa casa amordazada por el luto, las conversaciones nocturnas consolidaron las amistades de los dos hombres. Vuelve a casarte, Aurelito, le decía el suegro. Tengo 6 hijas para escoger. En cierta ocasión, en vísperas de las elecciones, don Apolinar Mosquete regresó de uno de sus frecuentes viajes, preocupado por la situación política del país. Los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra. Como Aureliano tenía en esa época nociones muy confusas sobre las diferencias entre conservadores y liberales, su suegro le daba lecciones esquemáticas. Los liberales, le decía, eran masones, gente de mala índole, partidaria de ahorcar a los curas,
de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos, y de despedazar el país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar. Eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas por sentimientos humanitarios. Aureliano simpatizaba, perdón, espérate. Ay, ah, ¿Qué pasó? que se me fue la hoja 2 veces y entonces saltó la frase. Por entidades autónomas. Por sentimientos humanitarios, Aureliano simpatizaba con la actitud liberal respecto a de los derechos de los hijos naturales, pero de todos modos no entendía cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que no podían tocarse con las manos. Le pareció una exageración que su suegro se hiciera enviar para las elecciones 6 soldados armados con fusiles, al mando de un sargento, en un pueblo sin pasiones políticas. No solo llegaron, sino que fueron de casa en casa, decomisando armas de cacería, machetes y hasta cuchillos de cocina, antes de repartir entre los hombres mayores de 21 años las papeletas azules con los nombres de los candidatos conservadores y las papeletas rojas con los nombres de los candidatos liberales. La víspera de las elecciones el propio don Apolinar Moscote leyó un bando que prohibía desde la medianoche del sábado y por 48 horas la venta de bebidas alcohólicas y la reunión de más de 3 personas que no fueran de la misma familia. Las elecciones transcurrieron sin incidentes. Desde las 8 de la mañana del domingo se instaló en la plaza la urna de madera custodiada por los 6 soldados. Se votó con entera libertad, como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el día con su suegro vigilando que nadie votara más de una vez. A las 4 de la tarde, un repiquete de redoblante en la plaza anunció el término de la jornada y don Apolinar Moscote selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Había casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento solo dejó 10 rojas y completó la diferencia con azules. Coño. Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y el día siguiente a la primera hora se la llevaron para la capital de la provincia. ¡Ah, la corrupción, güey! Los Pucherazo, liberales, pucherazo se le llama esto, ¿no? ¡uh! Brutality. Por ejemplo, aquí yo me reiría. Hola, Astgi 2021. Bienvenido, bienvenida, bienvenida, no sé. Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y el día siguiente, a primera hora, se la llevaron para la capital de la provincia. Los liberales irán a la guerra, dijo Aureliano. Don Apolinar no desatendió sus fichas de dominó. Si lo dices por los cambios de papeletas, no irán, dijo. Se dejan algunas rojas para que no haya reclamos. Aureliano comprendió las desventajas de la oposición. Si yo fuera liberal, dijo, iría a la guerra por esto de las papeletas. Su suegro lo miró por encima del marco de los anteojos, como quien no quiere la cosa. Ay, Aurelito, dijo, si tú fueras liberal, aunque fueras mi yerno, no hubieras visto el cambio de las papeletas. Toma tu corrupción. Lo que en realidad causó indignación en el pueblo no fue el Abiertamente. resultado de las... Dime, Que sí que abiertamente se lo ha confesado, ¿no? O sea, brutal. lo has visto y eso lo he permitido porque piensa que no Tú es eres de los liberal. míos. El otro Ujú. puede tener sus ideas. Lo que en realidad causó indignación en el pueblo no fue el resultado de las elecciones, sino el hecho de que los soldados no hubieran devuelto las armas. Un grupo de mujeres habló con Aureliano para que consiguiera con su suegro los cuchillos de cocina, en estricta reserva que los soldados se habían llevado las armas decomisadas como prueba de que los liberales se estaban preparando para la guerra. Hágame el hijo de madre favor. Lo alarmó el cinismo de la declaración. No hizo ningún comentario, pero cierta noche en que Gerineldo Márquez y Magnífico Bisbal, dos nuevos personajes, hablaban con otros amigos del incidente de los cuchillos, le preguntaron si era liberal o conservador. Aureliano no vaciló.
Si hay que hacer algo, sería liberal, dijo, porque los conservadores son unos tramposos. Al día siguiente, a instancias de sus amigos, fue a visitar al doctor Alirio Noguera para que le tratara un supuesto dolor en el hígado. Ni siquiera sabía cuál era el sentido de la patraña. El doctor Alirio Noguera había llegado a Macondo pocos años antes con un botiquín de globulitos sin sabor y una divisa médica que no convenció a nadie. Un clavo saca otro clavo. En realidad era un farsante. Detrás de su inocente fachada de médico sin prestigio se escondía un terrorista que tapaba con unas cáligas. ¿Sabes qué es cáligas? Yo no. Cálida de media pierna, no, pero lo busco. Que tapaba con unas cáligas de media pierna las cicatrices que dejaron en sus tobillos 5 años de cepo. Capturado en la primera aventura federalista, logró escapar a Curazao disfrazado con el traje que más detestaba en este mundo, una sotana. Al cabo de un prolongado destierro, embullado por las exaltadas noticias que llevaban a Curazao a los exiliados de todo el Caribe, se embarcó en una goleta de contrabandistas y apareció en Riohacha con los fresquitos de glóbulo que no eran más que de azúcar refinada y un diploma de la Universidad de Leipzig falsificado por él mismo. Lloró de desencanto. El fervor federalista, que los exiliados definían como un polvorín a punto de estallar, se había disuelto en una vaga ilusión electoral. Dime. Carol, Ujú, una cáliga es como una especie de sandalia, ujú, alguna especie de sandalia de calzado, o también puede ser como las polainas, que también ujú. era, no sé, una especie de zapato o algo así, que usaban los monjes en la Edad Media. O sea, que sería algo que cubría el pie El y pie. quizá parte de las pantorrillas. Okay. El fervor federalista, que los exiliados definían como un polvorín a punto de estallar, se había disuelto en una vaga ilusión electoral. Amargado por el fracaso, ansioso de un lugar seguro donde esperar la vejez, el falso homeópata se refugió en Macondo, en el estrecho cuartito atiborrado de frascos vacíos que alquiló a un lado de la plaza. Vivió varios años de los enfermos sin esperanzas, que después de haber probado todo se consolaban con glóbulos de azúcar. Sus instintos de agitador permanecieron en reposo mientras don Apolinar Moscote fue una autoridad decorativa. El tiempo se le iba en recordar y en luchar contra el asma. La proximidad de las elecciones fue el hilo que le permitió encontrar de nuevo la madeja de la subversión. Estableció contacto con la gente joven del pueblo que carecía de formación política y se empeñó en una sigilosa campaña de instigación. Las numerosas papeletas rojas que aparecieron en la urna y que fueron atribuidas por don Apolinar Moscote a la novelería propia de la juventud eran parte de su plan. Obligó a los discípulos a votar para convencerlos de que las elecciones eran una farsa. Lo único eficaz, decía, es la violencia. La mayoría de los amigos de Aureliano andaban entusiasmados con la idea de liquidar el orden conservador, pero nadie se había atrevido a incluirlo en los planes, no solo por sus vínculos con el corregidor, sino por su carácter solitario y evasivo. Se sabía además que había votado azul por indicación del suegro, así que fue una simple casualidad que revelara sus sentimientos políticos y fue un puro golpe de curiosidad el que lo metió en la ventolera de visitar al médico para tratarse un dolor que no tenía. Carol, me resulta curioso, ¿vale? A Ujú, ver a ti qué te parece, pero cuando habla de este falso médico, ¿no? Y aparece el término homeópata, de repente me pregunto, ¿eh? Porque para mí el término homeópata mm, no, no, no es conocido para mí desde mi tierna infancia. Yo lo conocí ya en la edad adulta, con lo cual también me pregunto, igual es desconocimiento mío, ¿vale? Pero me hago la pregunta. También como, o más que pregunta, sí que es pregunta. ¿En qué época nos situamos? Tampoco sabemos muy bien en qué época nos situamos. ¿Sabes? Toda esta atmósfera de Macondo, ¿vale? Si bien cuenta
hechos, pero no nos sitúa temporalmente, ¿verdad? Entonces me resulta un poco chocante ahora que aparezca la figura de un homeópata. Es muy, muy antigua, tampoco creo que sea, porque para hablar de liberales y conservadores tuvo que haber ya existido la política en Colombia. Bueno, Ujú. porque estamos hablando que estamos arriba hacha, por lo tanto eso es Colombia. Para que eso ya Sí, existiera sí. no pudo haber sido eh, muy antiguo, siendo yo Ajá. quizá muy ignorante, pero eh, no es muy antiguo y le creo que la homeopatía es una palabra muy antigua. Hombre, lo que es la palabra sí, lo que es la palabra sí, Ujú. pero el que sea El más, uso. sí, el uso, creo yo, no sé. Simplemente es compartir un poco la impresión que Ujú, me dio, ujú. ¿no? Y que me hizo preguntarme eso, más o menos en qué época nos situamos, porque claro, es todo ficción, evidentemente, no son hechos reales, y más que es, pues eso, realismo mágico en estado Claro, y hay que natural. pensar que él escribió como en los 70, Ajá, ¿no? ya, ya, O sea que creo que hay palabras que tampoco son como referidos a una época específica, sino como a la función particular del rol, exacto. podría Muy pensar. bien. Si ¿Seguimos? alguien de los que nos está viendo aquí, que ve esto y sabe exactamente, entonces nos escribe y nos dan el detalle, digo yo. Exacto. Justamente estos son los momentos en que los necesitamos a ustedes. Muy bien. Eh, a veces bueno, eso yo lo comento al final, pero bueno. El cuchitril oloroso, Sí, era por ahí, ¿no? así, así que fue una simple casualidad que revelara sus sentimientos políticos y fue un puro golpe de curiosidad el que lo metió en la ventolera de visitar al médico para tratarse un dolor que no tenía. En el cuchitril oloroso a telaraña alcanforada se encontró con una especie de iguana polvorienta cuyos pulmones silbaban al respirar. Antes de hacerle ninguna pregunta, el doctor lo llevó a la ventana y le examinó por dentro el párpado inferior. No es ahí, dijo Aureliano, según le habían indicado. Se hundió el hígado con la punta de los dedos y agregó, es aquí donde tengo el dolor que no me deja dormir. Entonces el doctor Noguera cerró la ventana con el pretexto de que había mucho sol y le explicó en términos simples por qué era un deber patriótico asesinar a los conservadores. Durante varios días llevó a Aureliano un frasquito en el bolsillo de la camisa. Lo sacaba cada 2 horas, ponía 3 gorritos en la palma de la mano y se los echaba de golpe en la boca para disolverlos lentamente en la lengua. Don Apolinar Moscote se burló de su fe en la homeopatía, pero quienes estaban en el complot reconocieron en él a uno más de los suyos. Casi todos los hijos de los fundadores estaban implicados, aunque ninguno sabía concretamente en qué consistía la acción que ellos mismos tramaban. Sin embargo, el día en que el médico le reveló el secreto a Aureliano, éste le sacó el cuerpo a la conspiración, aunque entonces estaba convencido de la urgencia de liquidar el régimen conservador, el plan lo horrorizó. El doctor Noguera era un místico del atentado personal. Su sistema se reducía a coordinar una serie de acciones individuales que en un golpe maestro de alcance nacional liquidara a los funcionarios del régimen con sus respectivas familias, sobre todo a los niños, para exterminar el conservatismo en la semilla. Don Apolinar Moscote, su esposa y sus 6 hijas, por supuesto, estaban en la lista. Usted no es liberal ni nada, le dijo Aureliano sin alterarse. Usted no es más que un matarife. En ese caso, replicó el doctor con igual calma, devuélveme el frasquito, ya no te hace falta. Solo 6 meses después supo Aureliano que el doctor lo había desahuciado como hombre de acción por ser un sentimental sin porvenir, con un carácter pasivo y una definida vocación solitaria. Trataron de cercarlo, temiendo que denunciara la conspiración. Aureliano los tranquilizó. No diría una palabra, pero la noche en que fueran a asesinar a la familia Moscote, lo encontrarían a él defendiendo la puerta. Demostró una decisión tan convincente que el plan se aplazó para una fecha indefinida. Fue por esos días que Úrsula consultó su opinión sobre el matrimonio de
Ah, Pietro Crespi y Amaranta. Y él contestó que los tiempos no estaban para pensar en eso. Ajá. Uf, Ahora se le acaba de empieza. dar una vuelta, acaba de tirarse aquí la explicación de por qué el man había dicho esa pequeña frase. Es una Ay, historia brutal, güey, sí, sí, total, para sacar, o sea, darnos la explicación de por qué dijo después eso. a 6 o 7 páginas. Crespi y Amaranta, él contestó que los tiempos no estaban para pensar en eso. Desde hace una semana llevaba bajo la camisa una pistola arcaica. Vigilaba a sus amigos. Iba por las tardes a tomar el café con José Arcadio y Rebeca, que empezaban a ordenar su casa, y desde las 7 jugaba dominó con el suegro. A la hora del almuerzo conversaba con Arcadio, que era ya un adolescente monumental, y lo contrataba cada vez más y lo encontraba cada vez más exaltado con la inminencia de la guerra. En la escuela, donde Arcadio tenía alumnos mayores que él, revueltos con niños que apenas empezaban a hablar, había prendido la fiebre liberal. Se hablaba de fusilar al padre Nicanor, de convertir el templo en escuela, de implantar el amor libre. Aureliano procuró atemperar sus ímpetus. Le recomendó discreción y prudencia. Sordo a su razonamiento sereno, a su sentido de la realidad, Arcadio le reprochó en público su debilidad de carácter. Aureliano esperó. Por fin, a principios de diciembre, Úrsula irrumpió trastornada en el taller. ¡Estalló la guerra! En efecto, había estallado desde hacía 3 meses. La ley marcial imperaba en todo el país. El único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer, mientras llegaba el pelotón del ejército que habían de ocupar el pueblo por sorpresa. Bueno, es que en el 48, que fue el Bogotazo, se, se empezó la guerra civil entre los liberales y los conservadores. Eso fue en el 1948. Ujú. Bueno, sigo, perdón, aquí me salió el dato curioso. Eh, el único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer, mientras llegaba el pelotón del ejército que había de ocupar el pueblo por sorpresa. Entraron sin ruido antes del amanecer, con 2 piezas de artillería ligera tiradas por mulas, y establecieron el cuartel en la escuela. Se impuso el toque de queda a las 6 de la tarde. Se hizo una requisa más drástica que la anterior, casa por casa, y esta vez se llevaron hasta las herramientas de labranza. Sacaron a rastras al doctor Noguera, lo amarraron a un árbol en la plaza y lo fusilaron sin fórmula de juicio. El padre Nicanor trató de impresionar a las autoridades militares con el milagro de la levitación y un soldado lo descalabró de un culetazo. La exaltación liberal se apagó en un terror silencioso. Aureliano, pálido, hermético, siguió jugando dominó con su suegro. Comprendió que a pesar de su título actual de jefe civil y militar de la plaza, don Apolinar Moscote era otra vez una autoridad decorativa. Las decisiones las tomaba un capitán del ejército que todas las mañanas recaudaba una manlieva extraordinaria para la defensa del orden público. 4 soldados al mando suyo arrebataron a su familia una mujer que había sido mordida por un perro rabioso y la mataron a culetazos en plena calle. Un domingo, 2 semanas después de la ocupación, Aureliano entró en la casa de Gerinaldo Márquez y, con su parsimonia habitual, pidió un tazón de café sin azúcar. Cuando los dos quedaron solos en la cocina, Aureliano imprimió a su voz una autoridad que nunca se le había conocido. Prepara a los muchachos, dijo. Nos vamos a la guerra. Gerineldo Márquez no le creyó. ¿Con qué armas? Preguntó. Con las de ellos, contestó Aureliano. El martes a medianoche, en una operación descabellada, 21 hombres menores de 30 años al mando de Aureliano Buendía, armados con cuchillos de mesa y hierros afilados, tomaron por sorpresa la guarnición, se apoderaron de las armas y fusilaron en el patio al capitán y a los 4 soldados que habían asesinado a la mujer. Esa misma noche, mientras se escuchaban las descargas del pelotón de fusilamiento,
Arcadio fue nombrado jefe civil y militar de la plaza. Los rebeldes casados apenas tuvieron tiempo de despedirse de sus esposas, a quienes abandonaron a sus propios recursos. Se fueron al amanecer, aclamados por la población liberada del terror, para unirse a las fuerzas del general revolucionario Victorio Medina, que según las últimas noticias andaba por el rumbo de Manaure. Antes de irse, Aureliano sacó a don Apolinar Moscote de su armario. Usted se queda tranquilo, suegro, le dijo. El nuevo gobierno garantiza bajo palabra de honor su seguridad personal y la de su familia. Don Apolinar Moscote tuvo dificultades para identificar a aquel conspirador de botas altas y fusil terciado a la espalda con quien había jugado dominó hasta las 9 de la noche. Esto es un disparate, Aurelito, exclamó. Ningún disparate, dijo Aureliano. Es la guerra, y no me vuelva a decir Aurelito, que ya soy el coronel Aureliano Buendía. Yeah. ¡Jue perra! ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí. Esto es Ya es así. coronel. ¡Hola, Efectivamente. Omi! Bienvenidas. Y tenemos guerra. Y tenemos Y guerra. tenemos guerra. Pero de Bogotazo. repente, Aureliano, que era la persona más conciliadora del mundo, Baila, ¿no? Da ese baila. paso, ¿no? Da ese paso Y y, se vuelve, se vuelve coronel. y se vuelve coronel, ¿no? Sí, sí. Y estuvo todo el rato pensando qué va a hacer, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. O sea, super cool. Señor Don Coronel, su merced está en la palabra ahora. Bueno, tomo la palabra. Su merced, hágale. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el que fue que había bastado para matar a un caballo. Rechazó la Orden del Mérito que le otorgó el presidente de la República. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Pero tú te das cuenta, se hace coronel y ya matan a los hijos y ya se acaba la guerra. Y ya tiene 35 años. Es que es muy fuerte, por lo y, que y, hablábamos de la velocidad. Es que, sí, que para ciertas cosas como que se queden todos los detalles de las cosas y para cosas que realmente nos vendrían de interés, ahí sí salta y vuela el tipo. Sí, muy exacto. cierto. Ujú. Se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus 21 hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorio Medina. Ahí te dejamos a Macondo. Fue todo cuanto le dijo Arcadio antes de irse. Te lo dejamos bien. Procura que lo encontremos mejor. Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación. Se inventó un uniforme con galones y charreteras de mariscal, inspirado en las láminas de un libro de Melquiades, y se colgó al cinto el sable con borlas doradas del capitán fusilado. Emplazó las 2 piezas de artillería a la entrada del pueblo, uniformó a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresión de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo, porque el gobierno no se atrevió a atacar la plaza durante 10 meses, pero cuando lo hizo, descargó contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquidó la resistencia en media hora. Desde el primer día de su mandato, Arcadio reveló su afición por los bandos.
Leyó hasta 4 diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó el servicio militar obligatorio desde los 18 años. Declaró de utilidad pública los animales que transitaban por las calles después de las 6 de la tarde e impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo. Recluyó al padre Nicanor en la casa cural bajo amenaza de fusilamiento y le prohibió decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales. Para que nadie pusiera en duda la severidad de sus propósitos, mandó que un pelotón de fusilamiento se entrenara en la plaza pública, disparando contra un espantapájaros. Al principio nadie lo tomó en serio. Eran, a fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda los saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas de la clientela. Y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. Toma. Exacto. A quienes protestaron los puso a Paniagua con los tobillos en un cepo que instaló en un cuarto de la escuela. «Eres un asesino», le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. «Cuando Aureliano lo sepa, te va a fusilar a ti y yo seré la primera en alegrarme». Vaya tela. Pero todo fue inútil. Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario, hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que nunca hubo en Macondo. Ahora sufran la diferencia, dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión. Esto es el paraíso liberal, Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla asaltó la casa, destrozó los muebles, vapuleó a las hijas y se las llevó a rastras. A don Apolinar Moscote. Y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Úrsula irrumpió en el patio del cuartel, después de haber atravesado el pueblo, clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. «¡Atrévete, bastardo!», gritó Úrsula. De reaccionar, le descargó. Amparo. 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 Amparito. ¿Sí? ¿Me No te escuchas? escuché nada de lo que leíste. ¿No? ¿Desde dónde? Atrévete, bastardo. Vale, repito. «Atrévete, bastardo», gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. «Atrévete, asesino», gritaba, «y mátame también a mí, hijo de mala madre». Coño. Así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado un fenómeno. Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenían el espantapájaros, despedazados por los tiros del entrenamiento. Los muchachos del pelotón se dispersaron, temerosos de que Úrsula terminara desahogándose con ellos, pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado, bramando de dolor y rabia, y desató a don Apolinar Moscote para llevarlo a su casa. Antes de abandonar el cuartel, soltó a los presos del cepo. A partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo. Restableció la misa dominical, suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su fortaleza, siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. «Mira lo que nos hemos quedado», le decía. «Mira las lluvias», mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma. «Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al principio». José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos.
Al comienzo de su locura, anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más molestos y se prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos. Pero en la época en que Úrsula fue a lamentarse a su lado, había perdido todo contacto con la realidad. Ella lo bañaba por partes, sentada en el banquito, mientras le daba noticias de la familia. Aureliano se ha ido a la guerra, hace ya más de 4 meses, y no hemos vuelto a saber de él, le decía, restregándole la espalda con un estropajo enjabonado. José Arcadio volvió, hecho un hombrazo más alto que tú, y todo bordado en punto de cruz, pero solo vino a traer la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. No me creas lo que te digo, decía, mientras echaba cenizas sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices. Llegó a ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. Arcadios ya es un hombre serio, decía, y muy valiente, y muy buen mozo con su uniforme y su sable. Era como hablarle a un muerto, porque José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance de toda preocupación. Pero ella insistió. Lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió soltarlo, Aimare. Él ni siquiera se movió del banquito. Siguió expuesto al sol y a la lluvia, como si las sogas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Fíjate que nos sigue atosigando la buena suerte, le dijo. Amaranta y el italiano de la pianola se van a casar. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad, amparados por la confianza de Úrsula, que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y le traducía a Amaranta sonetos de Petrarca. Permanecían en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, había ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con los dedos, pálidos y sin anillos, para abandonar la casa a las 8. Habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. Yo conozco este parque en Florencia, decía Pietro Crespi, repasando las postales. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra y era un invernadero de fantasía, con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carrillones, y cajas musicales de Sorrento, y polveras de China que cantaban al destaparlas tonadas de 5 notas, y todos los instrumentos músicos que se podían imaginar, y todos los artificios de cuerda que se podían concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén, porque él no se daba abasto para atender la escuela de música. Gracias a él, la calle de los Turcos, con su deslumbrante exposición de chucherías,
se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de Arcadio y la pesadilla remota de la guerra. Cuando Úrsula dispuso la reanudación de la misa dominical, Pietro Crespi le regaló al templo un armonio alemán, organizó un coro infantil y preparó un repertorio gregoriano que puso una nota espléndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría de Amaranta una esposa feliz. Sin apresurar los sentimientos, dejándose arrastrar por la fluidez natural del corazón, llegaron a un punto en que solo hacía falta fijar la fecha de la boda. No encontrarían obstáculos. Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Rebeca, y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de Remedios había sido relegado a un lugar secundario por la mortificación de la guerra, la ausencia de Aureliano, la brutalidad de Arcadio y la expulsión de José Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi había insinuado que Aureliano José, en quien fomentó un cariño casi paternal, fuera considerado como su hijo mayor. Todo hacía pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos, pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba pavos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias aciagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. No soporto más esta espera, le dijo. Nos casamos el mes entrante. Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró la suya, como un animalito escurridizo, y volvió a su labor. No seas ingenuo, Crespi, sonrió. Ni muerta me casaré contigo. Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. No pierdas el tiempo, fue todo cuanto dijo Amaranta. Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa. What? Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica. Llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda una tarde en el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza. Importunó a las amigas de Amaranta, las que iban a abordar el corredor, para que trataran de persuadirla. Descuidó los negocios. Pasaba el día en la trastienda, escribiendo esquelas desatinadas, que hacían llegar a Amaranta con membranas de pétalos y mariposas disecadas, y que ella devolvía sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo, y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado, encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de Benjuí. Dios, es que no entiendo nada, en serio. Yo tampoco. Buah, se acaba de suicidar Pietro Crespi. Pero la nena que lo estuvo persiguiendo todo el tiempo, que quería casarse con él, y cuando él le pide que se case con ella, entonces al final se hace la que no quiere y no quiere, y entonces el man se termina suicidando. ¿Esto para dónde va? Ya, ¿Esto para dónde va? Todos se están matando. no sé.
no sé, de verdad que O sea, no entendí el rol de la mujer ahí. ya, yo tampoco, o sea, no, o sea, no, no, en este momento no sé, no sé, es que no sé qué pensar, porque es que me está costando situarlo. A ver, cuando por fin está claro que esta estaba empeñada en conseguir al Pietro Crespi, estaba dispuesta incluso a matar a su hermana para impedir la boda, Ujú. y, y cuando, bueno, pues por circunstancias, ¿no? Lo tiene, al principio sí que accede, o sea, accede a la relación. Claro, y él no está enamorado, él se pone en la tarea de enamorarse de la nena, hasta que se enamora, la encuentra divertida y Sí, todo lo que sí, quieras. Y pues lo de esperar es que ella quisiera estar con él, pero entonces le dice que solo se casa cuando sean más amigos, lo tiene que conocer. Y el man se enamora y todo, y la nena al final lo que quiere es rechazarlo, no entendí. sí. ¿Para No qué sé, lo jode tanto? ¿Para qué quiso matar a la hermana y toda la vaina? Hizo todo el alboroto, le canceló la boda, casi, para al final no casarse con el man. ya, pero yo no sé. Son elucubraciones, ¿no? Aquí, imaginación al poder, pero a mí me da que pensar que es una especie como de venganza, como de venganza, porque yo Porque creo no me que escogió a mí al principio, de primera. puede ser, no sé, quizá aquí como Pucha, pero no podemos ser así las mujeres. a ver, no generalicemos, pero así es como actuó Amaranta. Amaranta, solo Amaranta. Exacto, así es como ha actuado Amaranta, ¿no? Y claro, Pero el es que pobre hombre se suicidó, sí, el pobre hombre se suicidó, de amor, por amor. ya, pero es que no sé, no sé, de verdad, para mí ha sido un shock, porque Total. de verdad, después de todas las perrerías que hizo Amaranta, por amor, Sí. porque de verdad es que le daba lo mismo que fuera la hermana, cualquier cosa le valía con tal de impedir esa boda y conseguirlo. Y ahora pues nada, le dice que no se va a casar con él y él acaba pues desesperado porque por todas lo intenta y no consigue que ella le dé el sí. Entonces llegamos a un punto en que creo que no esperábamos, pero sí, siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. O sea, me he quedado sin palabras, me he quedado No, sin y pues palabras. no, pues yo también, o sea, mató al enamorado. Sí, 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 bueno, ¿será que por eso es que después aparecen las mariposas amarillas? Eh, sí, no lo sé, es Qué manera de terminar la sesión, así como con esa noticia del más se suicidó, baila. Ok, hemos cumplido una hora. sí, no Qué sé, pero a horrible. ver, Pero esto, espérate, no podemos dejar la sesión ahí. O sea, no, es que de no, verdad no podemos dejarlo ahí como que se murió. Hay que leer por lo menos un poquito de lo que sigue como para suavizar un exacto, poquito el ambiente. exacto. Estoy en suicidio total. Úrsula dispuso que se le velara en la casa. El padre Nicanor se oponía a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. Úrsula se le enfrentó. De algún modo que ni usted ni yo podemos entender, este hombre era un santo, dijo. Así que lo voy a enterrar contra su voluntad junto a la tumba de Melquíades. Lo hizo con el respaldo de todo el pueblo, en funerales magníficos. Amaranta no abandonó el dormitorio. Oyó desde su cama el llanto de Úrsula, los pasos y murmullos de la multitud que invadió la casa, los aullidos de las plañideras, y luego un hondo silencio oloroso a flores pisoteadas. Durante mucho tiempo, sí, durante mucho tiempo, siguió sintiendo el hálito de la banda de Pietro Crespi al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio. Úrsula la abandonó. Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella. La tarde en que amará, hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Ah, Fue una espérate, cura ese de burro pedacito, para el espérate, hay que remordimiento. volverlo a leer, Amparito. Dios. No, Durante no, mucho espérate, tiempo, espérate. dime, No te escuchamos desde cuando sintiendo el hálito de la banda de Pietro Crespi al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio desde ahí. Úrsula vale. la abandonó. Úrsula la abandonó.
Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella, la tarde en que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón, hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en un tazón con claras de huevo, y cuando sanaron las quemaduras, pareció como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón. La única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte. A mí que me expliquen. De verdad, no A mí que entiendo me nada. expliquen, no entiendo. No, O sea, la nena no. está enamorada del man y ahora le da remordimiento cuando el man le digo, cásate conmigo, seamos felices, la vida está bella. No, la vida lo rechaza, el man se suicida y entonces ella reacciona y dice, ay, pero qué lindo. Así estamos. En estos términos, no sé, así, bueno, no sé. Es un poco raro, pero es lo que hay. Sino es un viaje que lo lleva a uno brutality. Sí, También sí. me pasa una cosa, y es que cuando vamos leyendo, como hay cosas como de la historia de Colombia, que como que Sí, yo trato inmediatamente como de relacionar, ¿no? ajá. Pero en tu caso vos no conoces esa parte, esa historia, entonces a mí me llama la atención, es como que para vos es todo fantasía, y hay cosas que yo desde la realidad colombiana puedo como conectar, pero estoy tratando de hacer como el ejercicio de que sea solo fantasía, eh, pero, pero, pero esta vaina sí, ya lo que nos hemos leído hoy sobre el amor es una cosa loquísima. Sí, sí, o sea, es brutal, es brutal. Esto, lo que ha sucedido en esta relación, al final, que podía, además, ya lo tenían todo sin obstáculos para, pues, para tener esa Tenía relación todo. y casarse, y bueno, por la tozudez de ella, no, no sabemos a santo de qué a estas alturas, cuando había hecho tantos esfuerzos, se No niega sé, a igual no casarse, entiendo, igual no él entiendo. se suicida y después el arrepentimiento de ella no sé, y ese quemarse las manos en las brasas, no sé, no sé, no sé, un sabor extraño este No, final. no, 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 no me Pero bueno, gustó. No me ya, gustó esa parte de la historia, no me gustó mucho. sí, sí. Me dejó muy pensativa. Y más, sabes que cuando hemos continuado leyendo después del suicidio, es que lo que venía, Era tampoco tan bueno, era como más Salimos de aguate Guatemala peor. y nos vamos a Guatepeor. Pero bueno, lo Sí, vamos a dejar aquí por si acaso. sí, sí, Lo sí, vamos a dejar sí. aquí por si No acaso, vaya a que ser ya, que el hueco vaya a ser más profundo y exacto, no comiencen sea a cosa morirse todos. que nuestro Gabriel se ponga a cavar Sí, exacto, no, y no, la no cosa queremos. continúe. Pero bueno, es lo que hay, ya sabéis, pues cada episodio, cada capítulo, cada escena nos trae cosas nuevas y bueno, también hoy hemos tenido la parte de la guerra, ¿no? Esa parte de liberales, conservadores, esa parte de la guerra que también ha pasado como, no sé si nos volverá a llevar a ella, pero ha pasado como sin pena ni gloria. Sí. Y hay como cosas para reflexionar con eso, porque es como que, ¿no? La guerra está siempre afuera y adentro de mi casa, yo estoy sentado, no pasa nada, la vida es bella, ¿no? Y es como que pasa, ¿no? Que uno ve el conflicto afuera y uno sentado desde su casa opina y hace lo que sea, pero el conflicto siempre está afuera hasta que te toca, hasta que te entran y entonces hay que reaccionar y entonces es importante. No sé, en ese sentido es que como que yo me conecto con cosas en Colombia, es, es muy loco. Por eso te dejo hablar, Sí, porque sí, yo comienzo a sacar mi lado, mi nación, la patria. exacto, tu lado Sí, sí, patrio. sí, sí, mi lado patriota. Muy Sí, bien. sí. Bueno, pues sea como fuere, incluso con este sabor extraño que tenemos hoy, ¿vale? Sí, rarísimo. Nos siempre nos enseña cosas, nos muestra diferentes facetas, diferentes aspectos de la historia y nunca deja de sorprendernos. 100 años de soledad, ¿verdad, Carol? No, no deja. O sea, todos los lunes tenemos un movimiento de pensamiento distinto y hoy ha sido súper, súper trágico. Es como, ha sido duro, Sí, ha sido denso, ha sido doloroso, no, o sea, había sido absurdo, por lo tanto gracioso.
no sé, me quedo como con la sensación de, uff, qué tragedia, güey. Sí, otras veces me he Exacto. reído mucho, pero hoy estoy así como que, uy, Sí, me sí, oscureció ahí la historia, se puso densa. así es. Pero bueno, ya veremos qué sigue pasando. Parte de la historia. Forma parte de la historia. Llevamos ya el 27% leído. Está muy bien. Vamos a un ritmo, Vamos a un ritmo. a un ritmo. Exacto, Vamos a vamos ver a un qué. ritmo. Bueno, pues Muy bien. agradeceros a los que nos habéis acompañado un ratito, a los que os paséis y nos veáis en diferido, pues el que nos ayudéis a darle visibilidad a nuestro rincón mágico. Sí, Esperamos total. vuestros comentarios, vuestras sugerencias, si tenéis alguna idea de algún libro que os gustaría que leyéramos en Rincón Mágico cuando terminemos 100 años de soledad y podéis hacerlo mediante un comentario aquí abajo o enviándonos un mensaje privado. ¡Eh! Salud, Perdón. Perdón. salud. Ah, sí, eso. Y por otra cosa, pues, o sea, como hacen la recomendación de lo que quieran leer o que quieran que leamos. Y lo otro que yo siempre les digo es como mi tarea, ya lo tomé así, Amparo, ya, como vamos a definirlo. Es que si esto no es para usted, si este libro para usted no es, si este formato para usted no le funciona, no significa que para otras personas que usted conozca sí le guste y sí le funcione. Así que si a usted dice, para mí no, pero piense en esta persona, le voy a hacer un detalle a otra persona, usted le comparte este espacio y que la persona se entretenga. Así la tiene usted entretenida, se siente bien con esa persona y esa persona le estará eternamente agradecida por el rato. Así que eso, Claro, compartan, aunque no sea para usted. No tiene exacto. por qué ser para A usted. ver, es como cuando uno regala un libro, porque sabe que a la otra persona le guste leer. Pues lo mismo, puedes regalar, encima esto no tiene coste, puedes regalar Exacto, el espacio, hacerle llegar o hacerle conocer a una persona Rincón Mágico. total, así es. Es un Es, ejercicio de lectura, no hay nada detrás, esto es simplemente sentarnos a leer 1 horita a la semana y pues si hay mucha gente que le interese poder hacer eso, estamos felices de que vengan y compartan y entren aquí con nosotras y lean y opinen y tal. Para eso es para divertirnos un rato. estupendo. Así Bueno, que eso, Carol, la semana que viene nos vemos en tu casa, my en house. tu cuenta. Sí, la próxima semana estamos en mi casita. Cordialmente bienvenidos. Y lunes a las 8 de la noche de España. Y bueno, y pronto va a ser distinto, ¿no? O sea, en diciembre vamos a tener cambios Sí, de y eso. lugar, no de horario, posiblemente. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, Pero no lo digas ya, no lo digas ya. Que sea sorpresa. no, no, posiblemente tenga yo el verde que tiene Amparo atrás. Posiblemente yo tenga el verde atrás también, así que vamos a ver, vamos a ver. Pero este verde, ¿vas a venir a mi casa? Pues sí, entonces hay que irle diciendo a la gente que uno se puede reunir, una vez se reúne y tal. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Así que bueno, Exacto. eso. Entonces ahí Bueno, les voy adelantando que se vienen movimientos chéveres y bueno, eso. Invitarlos cordialmente la próxima semana a mi casita, lunes, 8 de la noche, por Caro Chapabrera. Muy bien. Amparito, muchas gracias por siempre recibirme con cariño en tu casa. Un abrazo grandote desde Alemania que está fría y nevada. Eh, y nos vemos la próxima semana. exacto. Un beso a todos y os esperamos en Rincón Mágico. Nos Buenas vemos. Chao, noches. chao. Chao.